un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la Educación, una acción del CEAMOPE en la Ibero Puebla. En este espacio buscamos crear reflexión y orientación sobre temas de actualidad y relevancia, desde la voz de los distintos actores y ámbitos educativos. ¿Te acompañan? Isa Gutiérrez y Mariana Solana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a mi parecer, es un pendiente que tenemos en la educación. Yo creo que es un tema en el que hay mucho trabajo, hay muy buenas experiencias, hay académicos y personas que se han dedicado a esto toda su vida, pero todavía es un tema que no hablamos mucho como en los ámbitos más cotidianos, en muchos de los ámbitos educativos no se toca, y estoy hablando de la interculturalidad. Creo que, les digo, es un pendiente y necesitamos conocer del tema y también reconocer las experiencias que hay al respecto. Y para eso, pues hoy tenemos una invitada. ¿Quién nos acompaña, Nis? Hola Mariana, pues hoy nos está acompañando la maestra Dafne Reyes Jurado, a quien voy a leer su semblanza para que quienes nos están acompañando del otro lado, pues sepa quién está por acá. Dafne es maestra en Educación Media Superior por la Universidad de las Américas Puebla, especialista en orientación educativa con enfoque socio-psicopedagógico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha participado en diferentes foros y congresos sobre temáticas relacionadas al ámbito educativo, entre sus líneas de investigación que están enfocadas a las experiencias educativas de los jóvenes universitarios. Actualmente es responsable del Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana Puebla en el Centro de Formación y Acompañamiento para el Desarrollo Integral. Bienvenida, Dafne, ¿cómo estás? Hola. Bien, muchas gracias por la invitación también. Gracias a ti, Daf. Oye, para empezar, pues justo como decía, creo que el tema de la interculturalidad es un pendiente que tenemos y es un tema que no todos quienes estamos en el ámbito educativo hemos hablado de eso, conocemos de qué se trata. Entonces, para empezar, justo me gustaría que nos ayudes como a entender de base a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad, sobre todo pues en el ámbito educativo. Gracias, Mariana. Sí, pues mira, creo que justo parte de que el término interculturalidad como tal es polisémico, es decir, tiene muchos significados, pues no siempre cuando se está hablando de interculturalidad nos estamos refiriendo a la misma cosa, ¿no? Además, que también dependiendo de los países, por ejemplo, hablar de interculturalidad en Estados Unidos o en Europa no es lo mismo que hablar de interculturalidad en América Latina, ¿no? En Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, pues está más enfocado, sobre todo en la educación, pues a las políticas, contra las políticas homogenizantes o contra los procesos de inmigración. Y en América Latina, por ejemplo, pues nos remontan más bien a estos movimientos de los pueblos originarios, movimientos anticoloniales, movimientos antihegemónicos, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso es importante, como bien dices, cómo entendemos la interculturalidad, partir desde ahí, porque es un término que además se utiliza en lo social, en lo político, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el campo educativo específicamente, como bien es la pregunta, como has dicho, yo me atrevería a pensar que todavía es un campo en construcción, porque involucra pues muchos movimientos y principalmente es entendido como en comenzar a hacer un cambio en el rezago educativo mediante la inclusión de la diversidad cultural a los planes y programas en las instituciones, pero también mediante la inclusión social del estudiantado, ¿no? De grupos minoritarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo contestaría esta pregunta de esta manera, ¿no? Estamos entendiendo la interculturalidad en la educación a partir, pues, de estos movimientos que buscan la diversidad desde los planes de estudio, pero también en el estudiantado, ¿no? Muy bien. Oye, Daf, ¿y tú desde esta experiencia o desde este rol que tú tienes también ahora en la
en la universidad y de tu experiencia en general, ¿cómo ha sido valga la redundancia, cómo ha sido tu experiencia en estos espacios que buscan promover la interculturalidad en educación, pero en específico de educación superior, sobre todo ahora con esta encomienda que tú tienes? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto también incluso a los estudiantes, esta cercanía que tú tienes con ellos? Sí, pues como bien mencioné anteriormente, es un proceso en construcción todavía, sobre todo en las universidades convencionales. Pues como somos actualmente en nuestra institución, ¿no? La Ibero Ciudad de México, por ejemplo, pues ya tiene ahí un avance con sus planes Manresa, que la interculturalidad es un eje clave, como es la sustentabilidad y como es el género, me parece. Entonces, desde los planes curriculares justamente se están involucrando temas de interculturalidad, que todas las profesiones, o más bien todas las licenciaturas, exista un rubro que los acerque al tema intercultural, ¿no? Y entender esta interculturalidad como esta relación dialógica de dos culturas que es horizontal y que dialoga, ¿no? Y de estos saberes que también dialogan. Entonces, pues en este sentido, mi experiencia, primero personal, me gustaría comentarles que yo tuve la oportunidad de estar en el Instituto Superior Intercultural Ayuc hace unos años, impartiendo una asignatura justamente de tutorías y orientación. Y bueno, estar en una institución intercultural, pues de entrada te abre el panorama totalmente y deja ver que todavía nos falta mucho camino por recorrer en las universidades convencionales, ¿no? En donde se entiende de pronto más bien la interculturalidad como procesos de internacionalización, como, pues vamos a tener más intercambios, vamos a hablar más inglés, vamos a meter textos en inglés, y sí, por supuesto que eso es dialogar con culturas distintas, pero me remonto un poco otra vez a lo que comentaba en la pregunta anterior. La interculturalidad en América Latina pues va mucho más allá de trabajar con culturas hegemónicas cuando todavía no hay una relación horizontal entre las propias culturas que habitan el territorio, ¿no? Nuestro territorio, pues nuestro país. Entonces, en ese sentido, cuando uno está en una institución justamente intercultural, universitaria, pues hay muchos ejemplos además muy buenos de muchísimas investigaciones, como la UBI en Veracruz, como la ENVIO en Oaxaca, en donde pues como que la relación que se da entre los estudiantes y lo que se está aprendiendo tiene una aplicación práctica también en su vida cotidiana. No solamente son conocimientos teóricos que apuntan a modelos pues de vida o económicos hegemónicos, sino que apuntalan también al desarrollo social de las propias comunidades, ¿no? De la lengua, de la propia cultura. Entonces, pues un poco mi experiencia ha sido esa, que estamos por buen camino, que falta camino por recorrer, pero que definitivamente tiene que ser una apuesta para todas las universidades convencionales, ceder estos espacios para que la interculturalidad se dé y que no solamente sea entendida como procesos de internacionalización o que solamente se favorezcan culturas dominantes o lenguas dominantes sobre otros saberes, ¿no? Que también son válidos y que también tendrían que tener voz y presencia dentro de las instituciones de educación superior. Oye, Daf, ahorita que te escuchaba, me acordé un poco del capítulo en el que platicamos con Pau Iturbide de temas de inclusión educativa, porque justo con Pau comentábamos que tenemos que hacer como este cambio de chip, que creo que en la literatura y en los estudios se ha hecho, pero en la realidad no siempre, de pasar de pensar que atender a las necesidades educativas especiales es insertar en la escuela a esos alumnos con necesidades educativas. Ahorita que te escuchaba hablar del currículum, me parece que no es solamente la inserción sino toda esta transformación de todos los estudiantes, de todos quienes trabajamos en el ámbito, etcétera. Incluso cuando no haya estudiantes, por ejemplo, que vengan de una comunidad originaria, ¿no? O sea, aún así tendría que estarse trabajando a nivel curricular
pues como el conocimiento de otras culturas, y que son las que tenemos más cercanas, como dices, ¿no? Entonces, creo que, tú nos dirás, pero creo que es más como un cambio de chip y es como un cambio de cultura institucional, más que un programa específico de inserción de... Sí, efectivamente, dice un teórico que actualmente vive en Argentina, que se llama Daniel Mato, que ha hablado mucho al respecto, que hay que interculturalizar la educación superior. Y en ese sentido, no basta con abrir espacios, como bien has dicho, para que la diversidad cultural tenga acceso a una educación que sigue respondiendo a modelos que son poco cercanos a sus realidades, ¿no? Modelos económicos en los que actualmente vivimos, o sea, tampoco es que nos apartemos de lo que somos y de lo que vivimos, pero sí se trata de un cambio de chip, como bien has dicho, pues desde la raíz. Por eso pongo como ejemplo y como utopía para nosotros los planes Manresa de la Ibero Ciudad de México, que justamente parten desde un cambio curricular, en donde el currículum también se ve permeado por estas culturas, por estos saberes, por esta relación dialógica, ¿no? En donde sí hay cabida para las lenguas y los saberes de las culturas dominantes, pero también para las propias, ¿no? Para las locales. Un poco esta lucha que siempre ha estado en lo curricular de lo local nacional, y como sobre todo en la educación que ha tratado de homogeneizar, ¿no? A la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, parte de la experiencia, regresándome un poco a la pregunta anterior de mi propia experiencia, pues algo que yo percibo mucho y que hay muchísima literatura en ese sentido, es que el estudiante cuando llega a la universidad pues viene pues con una tradición educativa en la que sus saberes pues han sido silenciados, en las que sus lenguas no han tenido pues esta riqueza. Entonces cuando en la universidad se le dice, oye, todo esto necesitas compartirlo porque eres tú, es tu identidad, fortalecerlo, enriquecerlo, pues es como un, bueno, espérate, ¿cómo, no? Si llevo 15 años estudiando y me han dicho, aquí se habla español, aquí se lee en inglés, aquí se construye para este tipo de modelo de vida, ¿no? Y no al revés. Entonces, pues es un poco luchar contra corriente. Y como bien dices, Mariana, es un cambio de chip, no solo desde los planes curriculares, que eso ya tiene una ventaja la Ibero Ciudad de México con los planes Manresa, sino el cambio de chip desde los propios que están impartiendo y acompañando a estos jóvenes, impartiendo las clases y acompañando a los jóvenes, porque no es nada más, bueno, el plan curricular marca esto, o sea, el currículum también lo hace el profesor, ¿no? En ese sentido, si el profesor no tiene esta sensibilidad, esta claridad, pues entonces no va a haber un cambio, no va a haber una relación dialógica horizontal, sino seguirá como reproduciéndose este modelo en donde pues lo que importa es el que más tiene, el que más vende, y todos estos, que ahora la educación superior, desafortunadamente, ya lo decía esta Marta Nussbaum, pues es la educación para, como dice ella, sí, para lo tecnológico, para olvidándonos de lo humano, ¿no? De lo que nos hace personas. Sí, como para la producción, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí. Sí, oye, Daf, y ahora también que te escuchaba y hablabas parte de cómo se ha vivido esta experiencia, me remonto y me causa curiosidad también saber sobre este acompañamiento que tú has dado a alumnos, ¿no? Que han sido becados o favorecidos con esta beca Pedro Arrupe, que tienen unas características muy particulares. Me surge también a mí esta inquietud, cómo además de todas esta situación que conlleva estar en una universidad, que conlleva esta apertura en la que ahora pues se les puede invitar a compartir, a construir en conjunto, ¿cómo ha sido también con este nuevo escenario que ahora pues vaya, la contingencia nos vino a modificar muchísimas cosas y también en el caso de ellos pues pudo tener algunas otras situaciones particulares, ¿no? Que además ya tenían. Ahí, ¿de qué manera tú has visto que se ha visto
pues afectado o beneficiado, si es que ha sido el caso, en estos alumnos que presentan estas características y que también tiene que ver con el tema que estamos abordando? Bueno, definitivamente la pandemia nos afectó a todos y principalmente a los más vulnerables, ¿no? Ni siquiera creo que solamente a los estudiantes que vienen de pueblos originarios, sino creo que hablando de inclusión educativa, como mencionaban, pues las personas con alguna discapacidad, por supuesto que los desfavorecidos económicamente, las personas con, pues sí, menores posibilidades, se vieron más afectadas que otras, ¿no? Fue súper dicho este dicho, valga la redundancia, de estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco, o algo así era muy sonado, ¿no? Entonces, por supuesto que la pandemia vino a trastocar muchas áreas, en el caso específico de nuestros estudiantes del programa RUPE. Sin embargo, yo considero que el acompañamiento que nos costó trabajo porque como bien has dicho, por las propias características de los estudiantes, no fue tan sencillo trasladar todos los procesos que se venían dando a lo virtual, específicamente por las condiciones pues, con las que algunos de ellos se encontraban, ¿no? Equipos de mala calidad, pues ya muy viejos, que no te soportaban los programas que se estaban utilizando como Teams, Zoom, etcétera, hasta pues internet con muy poca señal, internet intermitente, las propias zonas de donde son originarios algunos pues son muy lluviosas, entonces llueve mucho, pues no hay buen internet, o se cae o se va la luz, ¿no? O mucho calor, y entonces eso también hizo que a algunos les explotara no en sus casas, pues en la propia comunidad explotan pues estas cosas que dan luz a la comunidad. Entonces, problemáticas de ese tipo ocurrieron por montón, y pues justo una respuesta sensible a esta problemática, pues era brindar ese apoyo, ¿no? O sea, que los estudiantes no se quedaran sin estudiar por estas condiciones, sino buscar que la escuela se mantuviera viva, no solo desde lo virtual, sino por cualquier medio, ¿no? Pues el propio WhatsApp, que fue una herramienta además creo que fundamental en esta época pandémica para muchos profesores, pero hasta las llamadas telefónicas, lo que se necesitara con tal de que no se perdiera el propio contacto, ¿no? Incluso con ellos. Creo que como dices, como en todos los ámbitos hubo que hacer adaptaciones, flexibilizar muchas cosas y demás, pero creo que también como que se vio que hay más, ¿no? De lo que conocemos, o sea, hay más allá de lo que siempre vivimos en las aulas, hay más allá de los procesos que ya tenemos como muy establecidos, y que hay formas, y creo que lo hemos visto con estos estudiantes, cuando hay ganas hay formas, ¿no? Con estos estudiantes y con todos, como dices, creo que no es un tema específicamente de los estudiantes de este programa, sino pues de muchísimas condiciones que la pandemia vino o sea, que ya sabíamos que estaban, pero nos vino a poner en la cara, ¿no? Entonces creo que como dices, eso ha sido importante. Yo quería preguntarte, y también lo digo porque la cercanía que tú tienes con los estudiantes a mí me parece admirable, ¿no? Siempre te lo he dicho, creo que tienes una sensibilidad pues que a mí me admira mucho con los estudiantes, y creo que ha habido también muchos aprendizajes personales tuyos a través del contacto con ellos. Entonces yo quería preguntarte justo en esta parte a lo mejor más personal, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes? Y también en lo profesional, o sea, desde pues como académica de la educación y desde la psicología, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes? Híjole, Mariana, esa pregunta está muy difícil. No, pues personalmente los principales, a lo mejor aquí me voy a remitir a mi historia personal. Yo te comparto, bueno, ya has dicho que estudié psicología, ya se ha dicho, aquí en la Ibero Puebla, y yo realicé mi servicio social en Chiapas en el año 2011 y hasta el año 2012, porque me quedé un tiempito más. Y yo tuve la oportunidad de conocer la diversidad cultural de nuestro país como más profundamente durante esa etapa. No quiere decir que antes no era consciente o no lo sabía, pero sí vivía más pues en este modelo occidental en el que pues
lo educativo pues nos remitía a los saberes académicos pues hegemónicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, en esa etapa pues yo descubrí que el mundo era más amplio, ¿no? De lo que a mí me habían enseñado, incluso en la propia universidad. Entonces, desde ahí te podría decir que aprendí muchísimo del trabajo con jóvenes indígenas y mestizos con los que tuve oportunidad de trabajar, de colaborar, y eso también me acercó mucho a la orientación educativa en un inicio, porque pues la orientación educativa, como tú sabes, también es muy amplia y tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Entonces, como que desde ahí se fueron dando los aprendizajes, y luego cuando llegué a trabajar aquí a la universidad, ya no como estudiante, sino como trabajadora, pues conocer este programa me resignificó mucho otra vez todo lo que yo había aprendido en esa época y lo que me había resignificado en ese momento. Entonces, pues involucrarme en el programa no me fue nada difícil, porque yo conocía algunos de los contextos de los que ellos venían. Recuerdo que pues, algunos venían de Chiapas, y otros contextos que yo no conocía, pero que me sentí invitada a conocer porque me parecía sumamente interesante esta diversidad que a veces solamente cerramos como en un concepto indígena, como si todo lo indígena fuera lo mismo, y no es así, ¿no? Entonces, pues eso para mí fue como pues una enseñanza, y no, repito, no es que antes no me hubiera dado cuenta, ¿no? Sino que empecé a descubrir el valor que tenía, y eso empezó a tener un valor en mi vida misma, ¿no? Y bueno, ya pues en el trato personal, pues conocer también las historias de ellos me hacía sentir como un compromiso por lo privilegiada, ¿no? Que de pronto me pude encontrar y ver a mí misma y reconocerme, puesto que pues las historias de ellos pues para llegar a la misma universidad, pues es toda una historia de lucha, ¿no? Y a veces hasta con la misma familia, pues la falta de apoyos, ¿no? Entonces, personalmente, pues a mí es algo que me nace en el corazón y que me hace latirlo también. Y bueno, profesionalmente, sí, no todo lo que parece que en el corazón te agranda, pues también hay que formarse, ¿no? Entonces, pues entrarle al tema intercultural, bueno, a leer, a dialogar también, estos conceptos o estas nociones que son fundamentales para entender y comprender pues las cosmovisiones propias de los estudiantes, ¿no? No es nada más decir, ay, pues qué bonito, está muy padre, ya lo entiendo, ay, lo siento adentro. No solamente se puede quedar en ese discurso, bueno, desde mi perspectiva, o sea, hay que formarse, hay que entender, porque si no podemos caer o correr el riesgo de caer en estos paternalismos que existen mucho hoy en día, ¿no? De decir, ay, pues es que pobrecitos, es que, pues sí, hay que ayudarles, y no son tan personas como cualquier otro estudiante con las mismas capacidades, a lo mejor sí con menores posibilidades económicas o de apoyos en otros sentidos, pero incluso en estas cuestiones que se han hablado también del capital cultural, pues también cuentan con un capital cultural muy valioso, que a veces pues es invisibilizado en las propias instituciones, porque se valora más que sabes tocar el piano, que hablas 3 idiomas, y bla, 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 cuando muchos de ellos también son bilingües o están aprendiendo ya un tercer idioma, son danzantes en sus comunidades, conocen las técnicas milenarias del bordado, ¿no? Y pues son también saberes que no se encuentran tan fácilmente, ¿no? Y que a veces no han sido debidamente valorados. Oye, Dafne, ahora que te escucho compartir estas experiencias, me llama la atención, ¿no? Cómo a veces también estas intervenciones o estos acercamientos con los estudiantes les hace romper con estas ideas también y tener este reconocimiento. Me salgo un poco del guión porque me causó la curiosidad un tanto sobre esto que mencionabas,
¿cómo ha sido entre la comunidad educativa, quienes forman alumnos de la propia universidad y quienes, se suman de diferentes estados, de diferentes regiones y demás? ¿Cuáles has visto tú o cuáles han sido como los descubrimientos que tú logras reconocer en los estudiantes, ¿no? De estas luces, de decir, claro, ahora entiendo que no es así. Esta cuestión de romper con lo bonito o digamos con el cascarón, que muchas veces, no sé, a lo mejor hasta en la misma televisión o en las mismas series o lo que quieras, te lo pintan como muy bonito, ¿no? Pero cuando ya se habla de una realidad, de que a la persona le cae el 20 de las realidades que existen y cómo las afrontan, pues, ¿qué ocurre ahí? ¿Tú qué has visto también en estos grupos, tanto de alumnos o incluso hasta los mismos compañeros que están frente a grupo, que estos diálogos que tú puedas tener o incluso acercamiento o seguimiento con egresados, ¿no? Que por ahí de pronto tienes como algunas actividades. ¿Qué luces has visto por ahí con ellos? Bueno, yo sobre esto podría comentar dos cosas. La primera es una que creo que todavía hace falta mucha construcción, no solo como desde los profesores o desde el currículum, como lo hemos hablado ya a lo largo de esta charla, sino también desde los propios compañeros, ¿no? Como que sí, desafortunadamente o tristemente ha habido situaciones de discriminación y de racismo, pues como ocurre en este país, y afrontarlo pues ha sido todo un reto, ¿no? Entonces creo que en el caso para que realmente exista una interculturalidad, pues también se necesita que los compañeros sean formados en esto, ¿no? Porque no es nada más, conocí un compañero y sentí bonito, que era como esto que estaba mencionando hace un rato, pero no tengo idea de cómo enfrentar o dialogar desde una horizontalidad el tema, ¿no? Y por el otro lado, pues los propios estudiantes del programa, yo la verdad es que no sabría ahí bien cómo contestarte, porque creo que lo sigo descubriendo, qué tanto ya son conscientes o se hacen conscientes en la universidad. O sea, me parece que hay un poco de ambos, ¿no? Creo que estudiantes que desde que llegan a buscar ser parte de este programa ya tienen como mucha claridad, pues por la propia historia que han vivido y por los propios procesos de resistencia que sus propias comunidades han atravesado. Entonces creo que muchos de ellos llegan como muy conscientes, y al contrario de que nosotros los acompañemos, pues ellos son los que nos enseñan, ellos nos acompañan, ¿no? O sea, nosotros como acompañantes nos volvemos eso, o sea, aprendemos. Y creo que esto también lo conecto con la respuesta anterior que me hacía Mariana de personal y profesionalmente, para mí, ¿qué ha significado? Pues también es eso, para mí ellos son mis maestros y ha sido mi enseñanza, ¿no? Verlos como maestros, como tal, o sea, respetarlos en ese sentido, aprender de ellos, de sus saberes ancestrales. Y creo que, y lo digo desde los saberes ancestrales porque una chica me estuvo enseñando unas técnicas de bordado, por cierto, que después ya no terminamos, pero bueno, espero que las podamos terminar ahora que ya todo se regularice. Pero desde eso hasta cualquier cosa, palabras, pues la propia cosmovisión, ¿no? Que es muy distinta de cada uno de los estudiantes. Y yo, pues por eso es lo que te digo, no sabría cómo responder a esa pregunta, porque creo que todavía sigo en ese proceso de aprender de ellos. Y que creo que también es una respuesta que es bien compleja, ¿no? Porque al final o sea, es que justo no podemos generalizar y como meter en una bolsita a todos. Cada estudiante también tendrá su propio proceso, sus propios aprendizajes, sus propias caídas, todo. Entonces, creo que ya tendremos que invitar por ahí a algunos estudiantes para platicar también con ellos, pero cada persona, tanto desde acompañantes hasta los estudiantes, etcétera, cada uno va teniendo como sus propios aprendizajes de estos procesos, y también eso es lo que hace súper rico este tipo de programas. Y ahorita que decías eso de son grandes maestros, creo que también son grandes maestros para la institución, ¿no? Si la institución aprende a leer esos mensajes y aprende a escuchar esos aprendizajes, ¿no?
Oye, Daf, y yo quería pues también preguntarte, ¿cuáles han sido los principales retos? O sea, ya hablábamos de estos aprendizajes, etcétera, pero ¿cuáles han sido los principales retos de la interculturalidad en la educación que tú has visto, a lo mejor específicamente pues en esta experiencia del programa intercultural aquí en la universidad o de otros espacios que tú sepas? O sea, ¿cuáles crees que son los principales retos ahorita para lograr esta pues, interculturalidad real en la educación? Pues yo creo que el reto tendría que ser asumido pues por todos, ¿no? Por todos y por todas. Creo que hay mucho que reconocer en nosotros mismos como estas formas de racismo, de cómo nos hemos relacionado con las personas, ¿no? Con el otro, con aquello que es distinto. Porque eso es algo que cotidianamente ocurría desde que estábamos en el kinder y no necesariamente con culturas distintas, pero voy a ejemplificarlo con este recuerdo que tengo del kinder. Yo me acuerdo que una compañera mía del kinder llevaba de lunch salchichas y les echaba limón, y eso, bueno, llevaba igual otras cosas, pero recuerdo mucho eso porque a mí sí me hacía muy raro. Yo decía, ¿por qué le echas limón a sus salchichas, no? Y un día me abrí y dije, bueno, pues voy a probar sus salchichas, porque siempre era mi amiga y me decía, ¿quieres? Y yo decía, no, porque eso se me hacía como raro, como, pues no se me antojaba, ¿no? Y un día dije, bueno, lo voy a probar, y me encantó como niña. Ahora no es que lo haría, pero utilizo este ejemplo porque me parece que a veces vamos creciendo y no nos atrevemos a probar algo distinto, ¿no? A conocer algo distinto, ¿no? O sea, inmediatamente como que nuestra manera de actuar es decir, no, esto no es lo que yo conozco, así no he sido educado, y a lo mejor ni tan conscientemente lo decimos así, pero nuestro actuar y toda nuestra expresión pues marca eso, ¿no? Y eso finalmente pues puede caer en racismo, porque cuando estas ideas o esto que no compartimos, pues empezamos entonces a excluir a las personas, a hacerlas a un lado, a verlas diferente, a hacerlas sentir que son diferentes, y peor que son menos, que eso es raro, que eso está mal, pues entonces no estamos pues siendo de entrada interculturales, pero además estamos cayendo en cuestiones como de racismo y de discriminación, ¿no? Que pues de entrada es anticonstitucional, si lo queremos ver hasta en la legalidad, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales retos pues es eso, voltear a vernos a nosotros mismos, a nuestras creencias, cómo hemos sido educados, y estar abiertos a interactuar con lo distinto, con lo diferente, desde una posición horizontal, ¿no? No desde, pues como a mí no me gustan las salchichas con limón, pues yo soy mejor que tú. Pues no, o sea, simplemente somos diferentes, ¿no? Entender pues las cosmovisiones del otro nos llevará a vivir en sociedades más interculturales, y sobre todo desde el aula pues a vivir en espacios, o educarnos más bien en espacios pues más igualitarios, ¿no? Me pudo encantar este ejemplo que nos diste, Daf, porque a veces lo escuchamos, es una experiencia personal, pero es un ejemplo y a la vez nos invita también a reflexionar en todas estas acciones que vamos realizando o que vivimos en la cotidianidad, que se ven ahí reflejadas, ¿no? Estas acciones que pueden incluso caer en estas cuestiones de discriminación y demás. Hay algunos, lo veo como elementos o como puntos importantes para la siguiente pregunta que tengo, es saber desde nuestra trinchera, desde nuestro puesto, desde nuestro andar por la vida, podría decirlo así también, cómo nosotros podemos contribuir a esta promoción de la interculturalidad en la educación, ¿no? Que ya decías por ahí, pues, ser abiertos, ¿no? Vernos a nosotros mismos, atrevernos a acercarnos a otros, a reconocernos también en el otro, pero ¿qué otras acciones también, pues tomando también incluso tu propia experiencia personal y profesional,
podrías como recomendarnos o a quienes nos esté escuchando para poder poner en práctica, ¿no? Para poder romper con estos esquemas y demás. Sí, gracias. Pues algo que yo siempre digo es pues potenciar más bien aquellos discursos multiculturales, es decir, pues salir de lo cotidiano y de lo que ha dominado normalmente en las aulas, en los saberes, en los profesores. Alguna vez inicié una clase con una palabra que no recuerdo ahora porque es difícil, pero es una palabra que me enseñó un estudiante del programa, que no es hablante, pero es de la comunidad chontal, y bueno, es Abel, en realidad lo he citado en diversas ocasiones en medios que he escrito y demás, porque de verdad que ni lo acompaño, pero aprendo mucho de él siempre. Y entonces Abel me enseñó una palabra que significa algo así como ir caminando, o sea, como poco a poco, pero porque vas lejos, ¿no? Es una expresión que en realidad también existe, pero en la lengua chontal es una palabra, ¿no? Y esa palabra pues explica todo esto que podemos acercarnos a ese significado como pues poco a poco porque vamos lejos. Y entonces alguna vez inicié una clase con esta palabra, ¿no? Y pues no era una clase evidentemente de interculturalidad, ni mucho menos. De hecho, era una clase de tecnologías, por ejemplo, recursos tecnológicos para la investigación. Y entonces yo creo que desde ahí ya uno puede ir incorporando elementos que inviten a la diversidad, ¿no? Potenciar discursos también que inviten a esta multiculturalidad primero, para poder entonces pasar a una interculturalidad, porque creo que algo que no hemos comentado ahorita es que la interculturalidad parte de una multiculturalidad, o sea, el concepto que le precede, digamos, es la multiculturalidad que justo viene de estos movimientos sociales que inician en Estados Unidos, en Europa, de los movimientos para las personas de raza negra, movimientos feministas, movimientos LGBT, y a partir de ahí de entender que hay diversas culturas, entra la interculturalidad para decir no basta con aceptar o decir, pues sí, hay mucha diversidad, ¿no? Y hay que tolerarla, no es solo tolerar, es relacionarme con el otro, ¿no? Entenderme y conocerme también a través del otro. Y eso lo conecto también mucho con la pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Qué significa para mí o cómo me ha transformado personal y profesionalmente? Pues eso, yo me he entendido a mí misma también a partir de la relación con ellos, con los otros. Como les dije, pues son mis maestros, ¿no? He aprendido de ellos palabras que si bien ahorita digo, no me acuerdo exactamente del término, pues lo tengo por ahí anotado, ¿no? Y lo seguiré utilizando, videos, digo videos porque a veces ponemos en nuestras clases videos, pero siempre son como de, pues lo conocido, voy a poner un video de Emma Watson, ¿no? Por el discurso feminista, ¿no? Y pues no, hay un chorro de mujeres indígenas que también tienen muchos otros feminismos que son distintos a los feminismos blancos y a estos discursos, ¿no? Entonces, pues vale la pena, incluso no digo poner ahora solo esto y ya no poner lo otro, sino ponerlos a la par, pues, porque justo se trata de eso. Tampoco la interculturalidad dice, entonces los grupos minoritarios valen más que las culturas dominantes. No, es una igualdad y una horizontalidad en estos procesos, ¿no? Entonces, yo creería que uno de los retos más grandes y cómo podemos empezar a involucrar y a incorporar la interculturalidad en nuestra aula es así, incluso sin tener estudiantes de este propio programa, ¿no? Alguna vez en otra clase, les cuento rápidamente esta experiencia, hice también una actividad de interculturalidad en donde les preguntaba a mis estudiantes, a ver, levante la mano, ¿quién conoce la Catedral de la Ciudad de México? ¿No? Pues algunos. ¿Quién se ha subido al metro? Pues otros. ¿Quién tiene un papá que no es mexicano, ¿no? Y otros. Y entonces, cuando uno empieza a incorporar esta diversidad cultural en el aula, se vive un ambiente también muy interesante, porque esta clase igual no era de interculturalidad, era más bien de comunicación y como de entrevistas,
pero fue muy padre darnos cuenta que teníamos varios estudiantes que sus papás no eran mexicanos, ¿no? Por ejemplo, entonces entender que desde ahí la cultura era ya distinta, maternamente hablando, ¿no? Que otros tenían hermanos con discapacidades, por ejemplo, en ese ejercicio también salió, ¿no? Hermanos homosexuales, es decir, hay una diversidad en nosotros, en nuestras familias, en nuestras raíces, que tendría que estar siendo aprovechada en los distintos espacios educativos, aunque no necesariamente nuestras clases son de interculturalidad, pero pueden estar pues constantemente ahí. Bueno, eso les diría yo, y creo que eso es un reto importante que tenemos que asumir como profesores. Y creo, Daf, vamos como apuntando otra vez, regreso a pensar en ese capítulo que tuvimos sobre tema de inclusión. O sea, creo que justo no se trata de, ay, como profesor tengo 20 tareas. No, yo creo que es una tarea, pero que involucra o que atiende a muchísimas, como distintos grupos o distintas minorías, ¿no? O sea, es justo darnos este chance de conocer lo diferente, de proponer lo diferente, de a lo mejor mostrar aquello que no tienen todo el tiempo acceso a redes o que no tienen tan de cerca, que no ven todos los días en la tele, pero es nosotros como profesores creo que empezar a hacernos conscientes de toda esta diversidad que existe y entonces poder mostrarla, ¿no? Me encantó esto que dijiste de este paso de la multi a lo inter, ¿no? Primero conocerla, primero abrirnos a ver otras cosas, a conocer otras cosas, para entonces empezar a dialogar entre esto, ¿no? Pero creo que no se acota al tema de comunidades originarias, no se acota al tema de discapacidades, ¿no? O sea, es tan amplio que más bien otra vez es como este cambio de chip muy, muy, muy desde adentro para entonces para que todas las decisiones cotidianas vayan como en esta cadenita, ¿no? Y sobre todo que son prácticas muy, muy sencillas que están ahí, que podemos implementar, pues hasta en el pasillo, pues, ¿no? Platicando, entablando, hay una conversación que te ayuda a conocer a quién forma parte de la comunidad, pero también a reconocer, pues, quiénes somos, ¿no? Entonces, esa es la parte también que quiero rescatar de esto que nos acaba de compartir Dafne. A mí me gustaría apuntalar una última cuestión, justo con esto que se está señalando, que sí, en efecto, creo que como profesores tenemos mucha responsabilidad de también saber cómo reaccionar ante pues prejuicios o ideas preconcebidas que se vean, ¿no? Con el fin de evitar pues actos discriminatorios por cualquier situación, pero sobre todo yéndonos a la parte intercultural, pues racial, ¿no? Entonces, como profesores creo que también tenemos mucho esa responsabilidad de revisar nuestras creencias y de actuar si estamos, pues, viendo exclusión y segregación, ¿no? No solo para, como dije, estudiantes de este programa, sino en general estudiantes que, como bien se ha dicho, discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Solo eso. Muchas gracias, Dafne. Pues hemos llegado prácticamente al cierre de este episodio. Dafne nos ha dejado por ahí algunas tareas que creo que podemos emplear desde todos, no solamente, repito, esto que señalaba ella, no solamente verlo como una tarea de las instituciones educativas, sino un tema que podemos trabajar con acciones desde lo cotidiano, ¿no? Con la propia familia, con los propios vecinos, para poder reconocer pues esta cuestión de la interculturalidad y también de alguna manera cómo poco a poco va a tener impacto también en la educación. Nos dio mucho gusto tenerte aquí, Dafne. Esperemos que en otra ocasión puedas acompañarnos o incluso tener algún estudiante que pueda compartirnos más sobre estos procesos. Y pues como siempre, invitar a todos nuestros seguidores que nos puedan escuchar y todos los capítulos de Ecos de la Educación a través de las redes sociales de este programa, tanto en medios universitarios Ibero Puebla como en la cuenta de Spotify, Facebook e Instagram de Ecos de la Educación. No es un adiós, sino un hasta luego. Un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la Educación.